Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal, mi nombre es Carla, espero que estén muy bien. Hace unos videos atrás platicamos un poquito de la ilustración botánica, así que el día de hoy me gustaría que habláramos de un libro ilustrado mexicano que tiene más de 500 años y es el Códice de la Cruz Badiano. Yo tengo esta versión que compré hace 6 años aproximadamente. Me gustaría enseñárselas, la verdad es que es una versión preciosa. Y me gustaría que platicáramos de 4 cosas en particular. La primera, sobre qué es este libro. La segunda es un poquito de la historia del libro. El tercer punto serían las ilustraciones, que es lo que creo que nos interesa un poquito más. Y la cuarta cosa, me gustaría platicarles qué fue lo que a mí en particular me impresionó más del libro en general, no de esta edición, sino del libro en general. Y pues bueno, ya, vamos a comenzar. El Códice de la Cruz Badiano es el texto médico más antiguo conocido de las Américas. El libro explica métodos de curación nativa con herbolaria, conocidos hasta la primera mitad del siglo XVI. En el libro aparecen pequeñas ilustraciones de las plantas utilizadas para estos remedios o curaciones. Viene una pequeña explicación en latín y te explica cómo estas plantas eran usadas de manera curativa. En el libro se describen 227 plantas y su uso, pero solo 185 vienen ilustradas y solamente se nombran 64 que no aparecen con ninguna ilustración. Les quiero enseñar un poquito de esta edición que tengo. Al principio a mí me daba como, no sé, cosa porque esta parte, esta hoja blanca está pegada chueca, pero pues después me di cuenta que está hecha a mano. Y aquí pueden ver el nombre, que pues no lo voy a decir porque lo pronunciaría muy extrañamente, entonces bueno, ahí está. Y sí, como les decía, está hecho a mano y desafortunadamente se me cayó y aquí se me despegó, pero es una edición muy, muy bonita. Esta es la cajita, adentro viene como un manual, bueno, no manual, ay, disculpen los pelos de gato, pero sí, trae como un manual donde te explica un poquito del libro, de su historia, y sí te explica algunas partes que vienen en latín, pero pues sí, en sí, el libro viene siendo este libro guinda. Y pues se los quiero mostrar, es muy bonito, es un símil del verdadero códice, de hecho vean aquí tiene estampillas, rayones, partes de humedad, está muy bonito en los márgenes y les enseño este sello que va a tener relevancia en un momento más. El Códice Juan Badiano Martín de la Cruz es un libro manuscrito impreso en papel italiano de 15 por 20 centímetros. Esta edición está más o menos del tamaño. Está empastado en terciopelo de color guinda. Más o menos también se le acerca, pero pues no es terciopelo. Y bueno, este libro permaneció perdido por mucho tiempo hasta 1929. Charles Clark lo reencontró. Se lo volvieron a topar y se lo topó en la Biblioteca del Vaticano. Y pues bueno, estaba clasificado en la biblioteca del cardenal Barberini, que era el bibliotecario de la Biblioteca del Vaticano. Ya cuando el cardenal murió, pertenecieron ahora sí al Vaticano y el libro fue regresado a México gracias al Papa Juan Pablo II. Lo donó en 1990 y desde entonces ha permanecido en la biblioteca del Museo Nacional de Antropología e Historia. Muchas veces se puede pensar de que el Códice de la Cruz Badiano es un libro de plantas, pero en realidad es un libro médico. Y como un libro médico está organizado precisamente como un libro médico. Trata las enfermedades de la cabeza a los pies, que en latín se conoce como acápite et calcem. Y esta estructura pues viene siendo la misma que se utilizaba en los tratados médicos europeos, pero los conocimientos son 100% de la tradición náhuatl. El códice está dividido en 13 capítulos. Como les comento, empieza de la cabeza, se los voy a leer. Que bueno, a mí me hubiera gustado que este libro trajera un pequeño manual con la traducción del latín al español para saber qué es lo que estamos leyendo, pero no lo trae. Así que algunas cosas yo me puse a traducirlas, no sé qué bien traducidas estén, no sé, obviamente yo no, porque no sé latín, sino que me puse a investigar qué significaba. Pero bueno, el primer capítulo, o capítulo primero, es sobre el tratamiento de la cabeza, los abscesos, la caspa o la alopecia, la sarna, la caída del cabello y las lesiones o fracturas de la cabeza. Los siguientes capítulos son ojos, oídos, nariz, boca y dientes, cuello, pecho y órganos del tórax, estómago y aparato digestivo, riñones, vejiga y genitales, piernas, rodillas y pies,
fatiga y enfermedades generales, enfermedades mentales y padecimientos relacionados con los aires. Que esto era un concepto aparentemente muy mesoamericano, que yo sé que también en Europa hubo un tiempo en el que también se consideraba que había algo así parecido, pero en este caso los aires o en la manera en que se refiere es conocimiento 100% pues de aquí, ¿verdad? Embarazo, parto y enfermedades de la mujer, enfermedades infantiles. Y el 13º, está interesante, que son signos que anuncian la proximidad de la muerte y otros padecimientos graves. Una cosa que se me hace muy interesante es que en el capítulo 10, precisamente, en el que habla sobre los aires, se maneja la salud mental y la importancia que siempre ha tenido. De verdad se veía como un padecimiento médico y un padecimiento que necesitaba tratamiento. Yo antes tenía la idea de que este libro era como muy, ¿cómo se le puede decir? No pretencioso, sino que era un libro muy acá, muy rimbombante, pero cuando empecé a traducir ciertas cosas me di cuenta que el título del libro en realidad es Librito sobre las hierbas indígenas medicinales. Vamos a hablar rápido de la historia del libro y todo empezó en el Colegio de la Santa Cruz en Tlatelolco, que fue la primera institución de educación superior en las Américas y estaba destinada hacia la población indígena. Fue un centro importantísimo de ciencias y artes, pero curiosamente solo estuvo activo por 50 años. Todavía quedan los restos del edificio en la Plaza de las Tres Culturas, al lado de la iglesia de Santiago Tlatelolco. Lo bonito de este colegio es que la medicina náhuatl era enseñada como una ciencia formal. En el colegio había una combinación de náhuatl, aprendían latín, castellano, pero también aprendían aritmética, filosofía, geometría, astronomía, música. Era de verdad una educación muy integral. Y en 1546 dejó de ser de los franciscanos y fue completamente ahora administrada por población indígena. Desafortunadamente, duró tan poquito tiempo por problemas financieros y pues desapareció. El libro fue solicitado por Francisco Mendoza, que era el hijo del virrey de la Nueva España en ese entonces. ¿Y por qué lo pidió? Porque bueno, quería darle un regalo al rey Carlos V. Y de hecho el libro viene con la dedicatoria. Bueno, pero ¿por qué le quería regalar este libro? Bueno, porque el virrey estaba involucrado en el colegio de la Santa Cruz y por una mala influencia de Jerónimo López, que lo quería cerrar porque decía que era muy malo y muy peligroso educar a los indígenas. Entonces había que cerrar ese colegio. Entonces el hijo del virrey estaba así Francisco de Mendoza dijo, no, o sea, no podemos permitirnos cerrar esta institución. Entonces como que quiso congraciarse, se dice, con el rey Carlos V y por eso decidió hacer este libro y dárselo de regalo. Así como, ¿ves? O sea, realmente sí estamos haciendo algo importante aquí, sí hay una gran aportación que pues no podemos darnos el lujo de dejar esto de lado. Y pues en esta escuela coincidieron Juan Badiano y Martín de la Cruz. Martín de la Cruz nació en Zacapán, que ahora es Nativitas, en Xochimilco. Martín de la Cruz era un tizitl, que era nada más y nada menos que un curandero. Una cosa que descubrí haciendo esta investigación es que la obligación del curandero era persuadir al paciente de que reflexionara sobre sus padecimientos. O sea, no solamente era una cuestión de curar el cuerpo, sino que era una cuestión holística de ¿por qué tengo este padecimiento? ¿Qué pasó ahí? Pedía la sanación al médico y también a la divinidad. La labor del médico era como consolar al paciente. Entonces, no nada más les digo era curar el cuerpo, sino también curar el estado mental. Papiani era la persona que curaba con plantas en específico. Pues bueno, Martín de la Cruz no era cualquier mediquillo ahí nada más, sino era una persona muy experimentada y fue por eso que lo mandaron llamar a este colegio de gran importancia y pues a Tlatelolco también para que curara a todos los enfermos posibles. En 1545 en la Nueva España hubo una epidemia hemorrágica que se le conocía como peste simplemente o cocolitzi y desafortunadamente diezmó el 80% de la población. Investigaciones recientes dan a entender que pudo haber sido un brote de salmonelosis, pero pues bueno, no sabemos a ciencia cierta todavía, pues en ese momento se necesitaba una gran cantidad de médicos nativos y sus conocimientos ancestrales. Entonces, bueno, Martín llega al Colegio de la Cruz a sus 50 años y llega un poquito abrumado porque era un colegio de gran importancia
Y él decía, bueno, pues como que yo qué hago aquí. A mí lo que me encanta es de que él mismo, a pesar de ser una persona súper culta y súper cultivada, él no se sentía como tal, él sentía esa humildad de que, bueno, aún no sé todo lo que tengo que saber, y dio una indulgencia, por lo que yo entendiera de que déjenme no estar en este colegio, como que es too much. Y una de las cosas que a mí se me hace súper interesante es que describió la angina de pecho 200 años antes que el médico William Heberdine, y también tenía varias ideas muy parecidas a las de Hipócrates en cuanto a ética y moral. Juan Badiano nació en Chililico, hoy La Santísima, Xochimilco, y él era un nepo baby. Él era descendiente de nobles, entonces para él le fue más fácil entrar al colegio de la Santa Cruz y ahí aprendió castellano y latín y conoció a Martín de la Cruz. No se sabe mucho de su vida en sí, se sabe que llegó a ser profesor y que murió a los 76 años en Tlatelolco. En 1552 se hace el equipo editorial, digamos, y él decide que va a ser quien traduzca el libro de Martín de la Cruz. Lo traduce del náhuatl al latín. Ahora sí vamos a hablar de las ilustraciones. Para mí son unas ilustraciones no nada más preciosas, sino que son únicas. ¿Por qué digo esto? Porque si vieron el video de Ilustración Botánica, hablamos sobre cómo hubo una temporada en donde, o la gran mayoría de las veces, se buscaba representar las plantas de manera súper realista para poderlas identificar y saber exactamente qué planta era. Mientras aquí la gran mayoría de las plantas, más o menos todas son del mismo tamaño, no son realistas ni buscan ser realistas, tienen como su propio lenguaje visual, lo que a mí me encanta. Lo que sí es que te daban una idea del entorno en donde estas plantas crecían. Por ejemplo, si era una planta acuática, te iban a representar ahí un laguito. Si había, no sé, alguna formación rocosa, también te la iban a representar, eso sí, pero en realidad ellos no estaban realmente interesados o fijados en que las cosas tienen que ser exactamente igual, lo cual a mí me parece un contraste muy refrescante. Una cosa es de que se representaron las plantas un poquito más brillantes de lo que en realidad son, con el objetivo de poder complacer al rey, que al rey se le hicieran pues más curiosas las plantas, digamos. Una cosa que me parece súper interesante es que en este colegio de la Santa Cruz también era un colegio de artes y por lo tanto había mucho artista que se conocía como tlacuilos, y ellos fueron quienes hicieron las ilustraciones de este códice. Desafortunadamente no se sabe cuántos ni quiénes fueron estos ilustradores, que realmente eran lo que eran, lo cual también a mí me parece impresionante que ya existía tal profesión en ese entonces, porque precisamente era lo que se dedicaban a hacer, ilustraciones, ya sea para texto, en este caso un texto científico, pero había otra variedad de cosas. De hecho, me gustaría después hacer un video nada más sobre los tlacuilos. Se me hace impresionante que, como les digo, se valorara ya desde entonces la profesión del artista visual. Sin embargo, esto de que las plantas no fueron representadas tal cual, pues también tiene sus desventajas. Hay bastantes que todavía no sabemos qué son. Puede que ya estén extintas o simplemente puede ser que no tenemos idea de qué planta es porque no está representada tal cual visualmente, y muchas de las palabras se conservaron en náhuatl porque no había traducción al latín. De hecho, muchos de los remedios hablados en este libro es una combinación no nada más de plantas, sino de minerales y animales. De hecho, también hablamos un poquito de eso en el video anterior de Ilustración Botánica. En el libro aparecen 6 palabras en náhuatl de prefijo, que son atl, que es agua, ecología o cuestión ecológica acuática de las plantas, teotl, que es divino, tlahual, tlali, que significa que crece en lo llano, en la llanura, sihuitl, hierba, tlaco, similar a lo que se está describiendo, tlacatl, que es digno de reyes. Ay, disculpen mi pronunciación, yo realmente siempre he querido aprender náhuatl, pero siempre se me ha hecho un idioma súper complicado, porque como es aglutinante y es muy complicado. No me rendiré, algún día aprenderé un poquito más. Y bueno, a pesar de que muchas ilustraciones pues eran homogéneas en varios aspectos, de todas maneras tienen una gran importancia histórica porque pues no había fotografías, no había ningún otro medio para poderlas identificar o poderlas preservar también, como hablamos en el video de Ilustración Botánica, que voy a estar referenciando mucho aparentemente en este video. Entonces las ilustraciones tenían una gran importancia y más en este periodo
de la historia en donde dos mundos estaban tratando de entenderse mutuamente, de conocerse y de sobrevivir también. Entonces estas ilustraciones eran tan, pero tan importantes como el texto mismo. El hecho de que las ilustraciones también tengan tan poquita o nada de influencia europea me encanta, porque estamos muy acostumbrados a ver muchas cosas de botánica europea. Y me encanta que en este libro podemos ver ejemplos de ilustración botánica de las Américas, tal cual, sin ninguna influencia, sino simplemente como era percibida, como capturaban lo que realmente consideraban importante, como por ejemplo lo que les platicaba, el entorno. Tal vez el entorno te decía mucho más que la hoja misma, por ejemplo. Y no buscaban hacer las representaciones bonitas. Ellos tenían la intención de que fueran reconocibles, o sea, la ilustración realmente era 100% funcional, no tenían ningún otro objetivo. Y como les digo, en este libro en particular, que es un libro de grado médico, pues es una gran importancia que realmente se puede identificar la planta correcta. Entonces, a pesar de no ser tan detalladas, tenían ese peso de que fueran reconocibles. Simplificaban algunas formas, exageraban otras, fuera de los colores, como les digo, de que sí fueron exagerados para que al rey le gustaran, pero sí se buscaba que cualquier persona pudiera reconocer la planta, que es justamente lo que se busca que una buena ilustración científica haga hoy, que cualquier persona de la población se pueda acercar a la ciencia y pueda identificar, bueno, en este caso botánica, pero puede ser cualquier otra cuestión científica. Otra cosa que me encanta de este libro es que fue un puente entre dos mundos, porque la cosmovisión, la cosmología, no sé cuál sea la palabra correcta, pero el conocimiento era 100% indígena, 100% nativo, pero estaba dirigido hacia lectores que iban a ser europeos. Y se buscaba precisamente, yo imagino que precisamente se expandiera más o fuera de España, por eso fue escrito en latín. Bueno, y aparte por la rigidez científica, me imagino que era un texto científico y tenía que estar escrito en latín, pero me encanta eso, que era un puente entre los dos continentes, y me encanta que las imágenes eran una especie de traducción o que servían de traductoras en cierta medida, porque pues bueno, realmente este conocimiento no existía en Europa. Tal vez había sí el conocimiento de la medicina herbal o de la herbolaria, pero pues no tenían las mismas plantas que nosotros tenemos. Y pues bueno, es realmente la mejor manera de poder comunicar un conocimiento a personas que nunca han visto la planta, que nunca la iban a poder ver porque pues muchas personas no iban a poder viajar, en este caso a México, para poder ver las plantas. Entonces me parece impresionante cómo las ilustraciones tienen un papel tan importante en un texto médico, en un texto serio. Y pues sí, hablamos mucho de Juan de la Cruz y de Martín Madiano, pero no hablamos de los artistas que dedicaron su tiempo y dieron su talento a la formación de este libro. Y pues bueno, desgraciadamente no sabemos quiénes fueron, pero pues eternamente agradecidos estamos todos por este regalo que no nada más fue para el rey, sino para todas las personas que puedan ver este códice. ¿Qué hubiera pasado si este libro nunca hubiese existido? Si hubiera perdido un montón de conocimiento pictórico, un montón de conocimiento médico. Y déjenme les digo, al ratito vamos a hablar un poquito más de eso. Hay cierto conocimiento que incluso se ha puesto a prueba en la actualidad y ha resultado ser valioso conocimiento científico. Híjole, no sabemos la cantidad de cosas que aún no se han probado y que están ahí esperando a ser probadas. A mí esto me vuela la mente. Gracias a este libro se va a conservar para siempre una parte muy indispensable de nuestro conocimiento o de nuestra historia como país y de nuestro pasado. Algo que a mí me vuela la mente es que estas ilustraciones tienen más o menos 500 años, pero siguen haciendo algo que una buena ilustración debe hacer actualmente o en cualquier momento, que es comunicar. No quieren impresionar a nadie, bueno, al rey tal vez un poco, pero realmente están ahí simplemente para transmitir el conocimiento de manera clara, de manera lo más precisa posible. No se busca decorar, se busca que alguien a través del trabajo visual pueda entender un poquito más el mundo. De verdad me llena muchísimo el corazón. Una cosa que me gusta es que hay muchas ilustraciones que se sienten muy contemporáneas, como en la técnica, o muchas cuestiones que creo que se siguen aplicando mucho en ilustración contemporánea. Les voy a enseñar. Ahora, les voy a dar un pequeño dato. La mayoría de estas investigaciones las encontré en páginas oficiales de la UNAM,
de la biblioteca de... Y pues bueno, les voy a platicar. El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez fue fundado en 1944 y el logo, bueno, no el logo, no sé cómo se le pueda llamar, el emblema del Instituto de Cardiología fue hecho por el diseñador mexicano Jorge Enciso Alatorre. Él estaba muy metido en todo el arte popular, entonces quiso incorporar un poquito de estos elementos en el logo. Escudo, se llama escudo. Decidió incluir a la planta de Yoloxochitl, que es nada más y nada menos que la magnolia mexicana. Y yo antes de este video no sabía que esta magnolia era la magnolia mexicana. Yo pensé que era la magnolia convencional. Y algo que me encanta es que el Yoloxochitl aparece en el códice porque precisamente ayuda a tratar enfermedades cardíacas, de epilepsia y fiebre. Otra cosa es que la vainilla que se usa para postres, para la vainilla normal, también aparece en el libro porque combate el daño celular, ayuda con la ansiedad, mejora la digestión y reduce la inflamación. Es la primera orquídea americana que fue ilustrada, nunca jamás. El doctor José Luis Mateos, él trabajaba en el Instituto Mexicano del Seguro Social, estuvo estudiando las plantas y descubrió que el Cihuapatli o Saopotle, que viene siendo esta planta de aquí, ya se encontraba citada en el códice y esta planta lo que hacía era facilitar la labor de parto. Ya en investigaciones actuales se descubrió que esta planta es un poderoso oxitóxico que hace que se contraiga el útero y bueno, pues en estas investigaciones ya más actuales se está corroborando que en efecto estas plantas sí tienen ese efecto que decían tener, no nada más era como un placebo o algo así, de verdad funcionan. De verdad hay mucha ciencia detrás de esto. Tan así que 34 de las plantas ya tienen una certificación botánica. ¿Se acuerdan que les platiqué del cocolistli, que fue la epidemia esta que empezó? Pues bueno, en el libro hay unas páginas que muestran una receta hecha con varias plantas y ahí se mencionan unos síntomas de la enfermedad, se los voy a leer, que era rostro que cambia de color, vómito de sangre, cuerpo agitado. Y esto también me parece súper interesante, que justo cuando estaba pasando la peste, como le llamaban, ya estaban activamente buscando maneras de tratar la enfermedad. Y bueno, a pesar de ser un libro impresionante en muchos aspectos, cabe mencionar que solamente había 4 maneras para que las personas pudieran identificar correctamente a la planta: el dibujo, el nombre náhuatl, la distribución geográfica y las propiedades. Son 185 ilustraciones y solo 46 han sido plenamente identificadas. Pero como les comento, 34 ya tienen su clasificación botánica, entonces yo creo que podemos seguir aumentando esa clasificación. Pero cabe mencionar que 25 de estas plantas aún siguen siendo un misterio. No se sabe qué son, no se sabe qué fue de ellas, dónde encontrarlas, no se sabe mucho. Pero pues está la posibilidad de que ya estén extintas también. Entonces, pues bueno, creo que es cuestión de tiempo para saber si en realidad permanecen o para saber si todavía siguen por ahí o ya de plano ya. Y una cosa que se me hizo súper bonita es que el año pasado en el Museo de la UNAM hubo una exposición que se llama Memoria Textil y Naturaleza, donde los artistas reinterpretan esas 43 plantas que les mencioné con textiles, usando bordado, sublimación, cianotipia. Y me encanta que 500 o casi 500 años después estas ilustraciones siguen inspirando a otros artistas. O sea, inspirar a través del tiempo, Dios mío, ¿qué más se puede pedir? Y saben que a mí me hubiera gustado mucho haber conocido este libro cuando estaba estudiando ilustración, porque, bueno, para los que no sabían, yo estudié ilustración fuera de México y muchas veces se me pedía que me inspirara, digamos, en todo lo mexicano. Muchas veces nos vamos como que a lugares comunes y yo me rehusaba porque yo decía, bueno, es que no quiero ser un estereotipo. Hay muchísimo más de nuestra cultura que los aspectos conocidos como la comida, por ejemplo, o cosas que, o el tequila, o cosas que como que siento que ya son clichés. Y yo me rehusaba, yo decía, es que no quiero ser como, o no quiero representar a mi país de una manera cliché. Entonces no sabía cómo hacerlo y me rehusé. Y me hubiera encantado conocer este libro porque creo que representa muchísimo de quienes somos como país, como cultura. Tiene mucha identidad visual, cultural, científica. Y también siento que me da una cachetada porque es como, sí, yo podré ser muy mexicana y lo que tú quieras, pero no conozco todo de mi cultura, no conozco todo de mi país. Y es como una invitación a realmente indagar un poco más
y buscar inspiración no nada más afuera, sino buscar incluso hacia adentro más de lo que tal vez pensemos encontrar. Y ahorita también me llena de inspiración. ¿Qué otras cosas hay de México que no conozco y que tal vez en unos años me van a inspirar muchísimo? No lo sé, habría que verlo. ¿Saben que busqué este libro? Fue una edición especial que salió en el 2020. Busqué ediciones de este libro y desafortunadamente no las encontré. Espero que dentro de pronto vuelvan a sacar otra edición. Es un libro muy bonito. A mí me encanta que la representación, pues lo más fidedigna que se pudo. Siento que la calidad en cuanto a impresión, la verdad no es la mejor, pero es un libro muy bonito y busqué y pues aparentemente ya no hay. Había varios lugares en donde vendían otra edición, pero se agotó. Busqué todo lo relacionado con el Códice Badiano. Había revistas también agotadas y lo que sí encontré fue este juego de memoria en Amazon que se me hizo muy bonito. De hecho, estoy pensando seriamente en comprarlo. Pero pues si llego a saber de alguna otra edición o si me entero que vuelven a sacar una edición de este libro, pues yo se los haré saber por si les interesa adquirirla. Pero si no, descubrí que este libro lo pueden encontrar en la página oficial de la UNAM. Aquí se los voy a dejar para que lo puedan hojear. La calidad de las fotos está muy bien. De hecho, es superior a la del libro, puedo decirlo. Entonces, por si le quieren echar un ojo, se los voy a dejar en los comentarios. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya entretenido y que les haya gustado. Si ustedes conocen algo dentro de la cultura mexicana que se hable poco, se conoce poco, porfa díganmelo en los comentarios porque sí me gustaría realmente conocer un poco más y es que a veces pues no se sabe ni por dónde empezar. Tenemos mucha historia, mucha cultura y pues no se sabe uno ni por dónde empezar. Bueno, muchas gracias, espero que estén muy bien, cuídense mucho, tomen agua, siempre les digo esto, es que de verdad ahorita el calor está impresionante, pero pues nada, pasen muy bonitas 2 semanas, nos vemos pronto y nada, cuídense, bye.